Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo en Body Opus Team. Nos toca, en este vídeo vamos a hacer de entrenamiento y vamos a hacer de entrenamiento de hombros. Voy a hacer una saga de 3 vídeos, obviamente para no hacerlo tan largo, en el que pues en esos 3 vídeos separaremos, si bien pues las cabezas del deltoide, el entrenamiento del deltoide, ¿no? Porque es bastante amplio. Lo que viene a ser todo el entrenamiento de deltoides, ¿no? Ya sabéis, tenemos preses. En este caso, en este en concreto, vamos a hacer lo de los preses. Vamos a separar esta saga con lo que viene a ser los preses. Luego, en otro vídeo, haremos todos los ejercicios que involucran a la cabeza lateral. Y en otro y último, haremos lo que viene a ser los ejercicios de cabeza posterior y cabeza frontal, ¿no? Más que nada porque en la cabeza frontal no se hacen demasiados ejercicios para nada, porque sí que es de las cabezas que más se involucran, ¿no? Ya no solo en los preses como tal para hombros, sino hasta incluso, pues obviamente, cuando hacemos ejercicios de pecho, para pectorales y demás. Por lo tanto, no hay que involucrarse haciendo tantos ejercicios de deltoide frontal, porque ya se involucran en bastantes, ¿no? Cuando hacemos ejercicios específicos de frontal son 1 o 2 ejercicios, como mucho, ¿no? Así que por eso podemos hacerlo en un solo vídeo, lo de posterior y lo de frontal, ¿de acuerdo? Entonces, en este vídeo empezamos con los preses, vamos a ir rápido con los mejores ejercicios y haciendo algunas correcciones, bueno, en fin. Y como habéis visto ya en la misma carátula del vídeo, es el secreto de unos deltoides masivos, ¿vale? Tenéis que entender, gente, que para tener unos deltoides como cocos grandes y masivos hay que hacer muchísimos preses, o sea, una infinidad de preses increíble. Siempre vemos en rutinas de hombro, cuando alguien va a hacer solamente ese día, bueno, o va a ser un entreno global de hombro, porque eso dependerá también de la división que tengáis de vuestra rutina, la frecuencia y sobre todo la división que tengáis. Un ejemplo rápido, si hacéis un push-pull leg, ¿no? El empuje, tirón y piernas, tan clásico, esta división tan clásica que hay de empuje, tirón y pierna. Yo, por ejemplo, en el día de empuje, que estamos haciendo pectoral, hombro, obviamente, y tríceps, a mí me gusta solamente hacer el frontal y el frontal y el lateral, ¿no? En el entreno de tirón, ¿no? De push, perdón, de pull, ahí, que es espalda y bíceps, ahí a mí me gusta trabajar el posterior, ¿no? Tiene mucha lógica, tiene mucho más sentido. Así también separamos, porque claro, hacer en el día de empuje, en el día de push, que hacemos pectoral, hombro y tríceps, que tengas que hacer todo el hombro cuando vienes de hacer pectoral y todavía luego te queda el tríceps, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte de que técnicamente no es un trabajo de empuje, es un trabajo de tirón cuando estamos haciendo posterior, ¿no? Así que por un sinfín de cosas tiene más sentido. Pero bueno, si en una rutina, en un día en concreto, tú vas a hacer solamente o vas a hacer un entrenamiento completo de hombro, cuando muchas veces veo, cuando empieza la gente a hacer las rutinas y hacen empieza con, sí, muchos empiezan con los preses, cosa que no recomiendo, ya te digo de antemano, que si vas a hacer un día completo de entreno de hombro, empieza con los posteriores, ¿vale? Hay que empezar con los posteriores porque el posterior es muy importante. Es al final lo que nos da esa amplitud cuando estamos de lado, cuando estamos de espalda, completa la espalda, y necesita mucho volumen. Necesita también mucho volumen en el sentido de mucha quemazón, muchas series, mucha rutina. Claro, si tú ya vienes de hacer preses, luego haces laterales y etcétera, con un montón de ejercicios, ¿qué es lo que siempre vemos? Que al final del entreno estás muerto, estás reventado y solo haces unas cuantas elevaciones de pájaro, ¿no? Para posterior o con la máquina, un ejercicio ahí tirando y fuera. Y así no requiere mucho volumen el trabajar el posterior. Por lo tanto, yo siempre aconsejo en una rutina en la que tú empieces con hombros, en una rutina que vayas a hacer solamente el trabajo de hombro o hombro completo en esa sesión de entrenamiento, te recomiendo que empieces con posterior, ¿vale? Fuera de esto,
Como decía, la gente suele empezar con presses y siempre veo que hacen un ejercicio de press, ¿no? Ya sea con las mancuernas, ya sea con barra, ya sea en la máquina Smith. Bueno, solo hacemos uno, o en una máquina en concreto, solo hacer uno y ya está. Y luego vemos un exceso de ejercicios del deltoide exterior, deltoide lateral, increíble. O sea, siempre hay un abuso increíble de... ¿Por qué? Porque se cree que solamente... sí que es verdad. Por supuesto que al nosotros enfocarnos o darle bastante trabajo a la cabeza lateral para que de cuando estemos de lado se nos vea, ¿no? Se nos vea esa amplitud, ¿no? Porque el hombro al final es un ejercicio, es un músculo que nos da... Es al final el músculo esbelto, ¿no? Por antonomasia. Entonces nos da esa forma de nube, por lo tanto tenemos que tener un hombro que salga hacia afuera, ¿no? Y eso lo va a hacer, sí que es verdad, ese trabajo lateral. Pero lo que no sabe la gente es que con los presses es lo que a ti te da esa masividad, porque tenemos que entender que el hombro empieza desde el trapecio y luego se nos conecta con el enlace de lo que viene a ser el bíceps, ¿no? El bíceps y el tríceps, ¿no? Cuando se nos conecta aquí. La mayoría de ejercicios que están específicamente hechos para la cabeza lateral, lo que están trabajando más es aquí abajo. Es el enlace del deltoides con el brazo, ¿no? Pero aquí arriba, no digo que no lo trabajen, una elevación, con mancuerna, etcétera, no digo que no, pero se involucra más aquí abajo, más que aquí arriba. Aquí arriba, donde más se va a involucrar son con los presses. Por eso hay que hacer muchos presses, hay que hacer más de un ejercicio solo de press. El press es lo que te va a dar esa masividad que nace desde arriba, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de los strongman, ¿no? Los strongman tienen unos deltoides grandes, como cocos muy masivos, se nota donde hay más masa, ¿no? Y esa masa empieza desde arriba. ¿Y por qué es esto? Porque los strongman hacen muchísimos presses. En sus competiciones, los que compiten, están constantemente levantando que si los troncos, que si que si las piedras de Atlas, están constantemente levantando cosas. Entonces, ellos además en su entrenamiento cotidiano tienen que trabajar mucho los presses, ¿no? Están constantemente haciendo presses. Por lo tanto, tenemos que hacer muchos presses, ¿no? Obviamente los laterales son fantásticos para luego trabajar el detalle de ese deltoide lateral, ¿vale? ¿De acuerdo? No quiere decir que no trabaje arriba, ¿no? En la parte que conecta con el trapecio, con los ejercicios específicos del lateral, sino que menos que lo que puede hacer un press. Sí que es verdad que los presses también trabajan mucho el deltoide frontal, pero estamos trabajando al final las tres cabezas, ¿no? Quizás como de mayor a menor medida, ¿no? Primero frontal, luego la lateral y demás. Pero en la lateral está trabajando la parte de arriba del enlace con el trapecio, ¿no? Lo que nos hace que nazcan desde ahí los deltoides masivos, nacen desde ¿no? Tenemos la cabeza, luego los trapecios y luego esos hombros que que vienen desde los trapecios, naciendo esos deltoides. Eso lo harán los trabajos de presses, muchos presses, mancuerna, barra, máquina, etcétera. Así que, sin más dilación, vámonos directamente con los ejercicios. A ver, también aquí ya que es el primer vídeo, muchos se preguntarán, bueno, oye, tema calentamiento, porque siempre he visto que siempre se calienta mucho. Sí que es verdad que cada vez hay más gente que calienta mucho los deltoides. No es malo, porque al final tenéis que pensar que es la articulación que más flexibilidad y más rango de movimiento tiene. Pensar que podemos hacer un giro de hasta 360 grados, que prácticamente, ¿no? Entonces sí que es verdad que la articulación del hombro necesita por lo menos activarse a nivel de flexibilidad, ¿vale? Yo no soy muy partidario de tantos calentamientos, más que de una activación sí, de los músculos, pero sí que es verdad que es una articulación tan articular, ¿no? Es decir, tan flexible, tan amplia, que en su rango, ¿no? Por una cosa obviamente natural, que sí que es verdad que pues, puede requerir un poquito más de por lo menos flexibilidad, ¿no? De calentamiento en el aspecto más de flexibilidad. Ahora bien, eso no recomiendo hacer tanta cosa que veo hoy en día, que con la mancuerna, tantas rotaciones raras. Como mucho podemos hacer con una goma, con unas bandas, esto más que una goma es una banda, ¿no? Es una banda elástica,
Esto va muy bien a ser el típico en la que estiramos cuando vamos hacia atrás. Es un movimiento fantástico para ir ya generando esa flexibilidad rotativa, ¿no?, de los rotadores, valga la redundancia, ya lo dice. Viene bastante bien hacer este movimiento. Y a partir de ahí, si que queremos hacer un poquito más, cogiendo una mancuerna muy liviana, la cogemos con las dos manos, ¿no?, en las mancuernas, y hacemos este giro. Me voy moviendo para que lo podáis ver bien. Es ir rodeando con la mancuerna la cabeza, con cuidado de no haceros daño, de no pegaros, de no golpearos con la mancuerna, pero es ir girando. Hacemos hacia un lado y luego hacemos hacia el otro. Recuerdo que tiene un nombre, pero ya ni me acuerdo. Around the head. ¿Vale? Entonces, eso como para un poquito activar está bien. Ahora bien, si ya también queréis ya empezar con ejercicios específicos que van muy bien para hacer esa activación de los hombros, pero también van muy bien para usarlos como ejercicios ya sea en una serie gigante, super serie, o al final del entrenamiento para reventarlos. Pero he visto gente que también los usa como primeros ejercicios para activar, ¿no? Y ya empezaríamos con el primero, que viene a ser el Cuban Press, ¿no?, o press cubano, que es básicamente, bueno, estamos con son un poquito para este ejercicio, pero ya implica una rotación, que es básicamente, nos ponemos así, y en esta posición llevamos arriba y hacemos el press. Bajamos y llegamos aquí. Es decir, en la posición en la que acabaríamos un remo, ¿no? O hay gente que también he visto, pero esto ya es una variante, que es hacer el remo con la mancuerna, llevar arriba y press. Bajar y tal. Pero bueno, en esta posición se hace más fuerte, más difícil, por el hecho de estar trabajando con la fuerza de gravedad, ¿no? Y es ahí. Como activación va muy bien, pero también va muy bien en usarlo como ejercicio en una serie gigante, ¿no?, en la que estamos haciendo a lo mejor 4 ejercicios diferentes, en una super serie, o incluso para el final de un ejercicio, ¿no? Ese sería el Cuban Press. Luego tendríamos el Bradford Press, todo de la vieja escuela, y es con una barra corta, la misma EZ podemos usar, y sin mucho peso, y es básicamente, es como un híbrido entre un press por delante, o un press militar, y un press transnuca, pero sin llegar a bloquear, ¿vale? Sin llegar a bloquear arriba del todo. No es necesario, ¿no?, hacer todo el recorrido, sino que es más bien como ir jugando en una rotación, ¿no? Que vamos adelante y atrás, con cuidado de no golpearnos la cabeza, porque, ¿no?, ahí es bueno usar un espejo enfrente. Si no habéis hecho nunca este ejercicio, va muy bien también para activar, pero me gusta mucho más en la unión de varios ejercicios en una serie gigante, super serie, o incluso al final de todo el entrenamiento. Al final del todo, cuando ya quieres reventar ese hombro, en el final del último ejercicio que estéis haciendo de lo que sea, ya posterior, sea lo que sea, decís, oye, mira, acabo con este, cojo y te tiras ahí hasta el fallo máximo y ahora mismo de hecho siento la congestión muy, muy buena. Y va muy bien también al usarlo al final ya sea de una super serie o también de una serie gigante. Si estáis ahí metiendo 4 ejercicios diferentes, el último que sea este. También porque sobre todo es congestión, mucha congestión.
Breadth Press, muy buen ejercicio. Bien, vamos entonces con el ejercicio rey de press para hombro, que es nada más y nada menos que el press militar de pie, ¿vale? El press militar de pie. ¿Y por qué digo que es el ejercicio rey? Bueno, aquí, a ver, salvaguardando el press militar tras nuca, que en realidad ese es el mejor press para hombro, pero lamentablemente es uno de los ejercicios más lesivos que existe. Tanto en el mismo momento de hacer el ejercicio cuando estás haciendo con grandes cargas, yo lo he vivido en carnes propias, haciendo grandes cargas, porque sí que es verdad que se levanta, yo diría que se levanta más peso en el press tras nuca que en el press militar de pie. O bueno, el press militar incluso de frente, incluso aunque estés sentado, sí, yo diría que se levanta más en el press tras nuca. Yo por lo menos he levantado más en el press tras nuca, ya sea sentado o de pie, como sea. ¿Qué sucede? Que llevando esas cargas, el riesgo de lesión es altísimo. Yo lo he vivido en mis propias carnes, me he llegado a lesionar el hombro haciendo press tras nuca pesado. O si no, como mínimo, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, entre comillas digo, en el largo plazo, si tú haces mucho press tras nuca, te vas a terminar también lesionando los rotadores. Entonces, por eso digo salvaguardando, porque en realidad sí que es verdad que es el mejor. Es el mejor. Ahora bien, ya que estamos hablando, y para cerrar aquí un poquito lo del press tras nuca, sí que es verdad que podríamos usarlo siempre y cuando seamos bastante prevenidos y cautelosos a la hora de realizarlo, ¿no? El press tras nuca ya sabemos que es, sin más, llevarlo atrás. La única manera que podríamos, como decía, de manera, entre comillas, segura, sería cuando lo hagamos, cuando lo vayamos a realizar, obviamente usando muy pocas cargas, aunque tú sientas que puedes levantar mucho más, cuidado. Pero, bueno, aquí sí que es verdad que podríamos también llevarlo un poquito al límite con eso de las cargas si lo hacemos de la siguiente manera, que es, en vez de llegar abajo del todo, sería llegar justo a la línea de la cabeza. Si llegamos justo ahí y paramos, porque el problema viene cuando bajamos del todo, ¿no? Cuando bajamos del todo es cuando viene el problema. Cuando llevamos la barra abajo del todo aquí a los trapecios o a la nuca, ¿no? A la parte baja de la nuca. Pero si llegamos justo aquí y subimos, nos evitamos esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la manera más segura de usar el press tras nuca, aprovechando todas esas ventajas que tiene, pero sin llegar a ser tan lesivo. Y otra opción muy, muy, muy interesante es, os lo voy a enseñar aquí con las gomas, pero sería, porque yo no tengo aquí una polea baja, tengo una polea que suelo colgar aquí en el garaje que tengo, pero que solamente va hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. En un gimnasio con el que podamos tener la polea desde abajo, podemos hacer el press tras nuca con polea, con la polea baja del todo. Pero tendríamos que usar, que no lo tengo aquí también, que para hacer los jalones, para espalda, en la que el agarre es neutro. No el cortito, sino el que es más largo, ¿de acuerdo? Y el agarre es neutro, ¿vale? Que es de esta distancia. Pues esa barra, si la ponemos en una polea baja, la enganchamos. Hay que hacer un poco de virguería para cogerte y posicionarte bien la barra, pero quedaría en esta posición, ¿no? Imaginaros que tengo la polea desde abajo, enganchada a la barra para jalones con agarre neutro, pero la tengo aquí atrás, aquí, y tiraría, ¿no? Tiraría. Imaginaos que tengo la polea aquí y tiraría, ¿no? Tiraría así. Ese es muy, muy, muy bueno. Para nada lesivo, sobre todo por el agarre, digo, ¿eh? Porque si cogieras la barra de jalones, ¿no? Para espalda normal, estaríamos en la misma.
Lo que lo hace interesante es que entre que primero está la polea, que ya la tensión mecánica es constante, el hecho de tener el agarre neutro, ¿vale? Que si yo tuviera aquí si lo quisiera intentar simular con las gomas, vamos a intentar, aunque no voy a poder del todo porque no tengo esa barra de jalones con el agarre neutro, pero más o menos para que me podáis entender a lo que estoy hablando, vamos a ver si podemos simularlo un poco. Vale, imaginaros que en vez de esto yo tengo esa barra para polea de jalones con el agarre neutro, ¿vale? Las palmas se están mirando. Pero básicamente vendría a ser una cosa así. Bueno, sin que esto se me levante, pero sería hacerlo así. ¿De acuerdo? Incluso, aunque estoy usando aquí una barra recta, y que sería igual que usar la barra normal, ¿no? La barra libre, ya incluso por el hecho de tener la tensión constante, la tensión mecánica es constante en este caso con las bandas, pero podría ser también con la misma polea, muy parecido, ya no siento, cuando acabo de enseñaros el press tras nuca con la barra libre, al llegar abajo del todo, y mira que era un peso de mierda, un peso muy bajo, ya notaba un poco el dolor, ¿no? No porque esté lesionado del hombro, no lo estoy, pero un dolor incómodo, ¿no? Aquí ya no lo siento, solo ya, incluso sin tener el agarre que os comentaba. Pero si más encima usáis, como digo, esa barra con el agarre neutro, vais a ver que es una gozada hacerlo. Ese sería mi única alternativa al press tras nuca con barra libre o en su defecto, aunque tampoco lo recomendaría del todo, alguna vez como mucho, sería hacerlo pero sin llegar abajo del todo, ¿no? Máximo a la altura de la línea de arriba de la cabeza. Bien. Entonces, el mejor sustituto, quitando un poco lo que acabas de ver con las bandas o con la polea, del press tras nuca, viene a ser el press militar con barra de pie. Y este es el rey. Viene a ser, pues, o el sustituto del rey, ¿no? Que es el press tras nuca. Pero es el rey, ¿no? ¿Y por qué es tan bueno este ejercicio? Bueno, pues, y sobre todo de pie, no sentado, de pie. ¿Por qué? Porque, como podéis ver, la barra está haciendo que yo llegue abajo del todo, por un simple hecho de equilibrio, ¿no? Porque al estar de pie, aquí también entran los músculos estabilizadores de la espalda, de la columna, etcétera, ¿vale? Porque si yo intento bajar solo hasta aquí y paro, se hace muy complicado en el aspecto del equilibrio, ¿no? Entonces, el hecho de, sobre todo si usamos peso, porque aquí hay que intentar usar mucho peso también, ¿vale? En los press hay que intentar usar mucho peso, por lo general, ¿vale? Hay que intentar usar bastante carga. Claro, aquí yo no tengo nada, estos discos son de 7 kilos de mierda. Pero probamos a hacer ya con 60 kilos en total, barra, ya sea la barra olímpica y dos discos de 20 kilos cada uno, que ahí habrían 60. Probadlo a hacer y ya veréis cómo ya empieza eso a ser fuerte, ¿no? Que os va a ser casi imposible hacer esa parada que a veces he llegado a ver, estando de pie, digo, esta parada que se para hasta aquí, ¿no? Te obliga, por una cosa que tienes que llegar al esternón, la barra al esternón del todo, para no perder ese equilibrio. Y sí que es verdad que cuando vas avanzando en las repeticiones, tienes que hacer esa parada para ni que sea dar un mínimo, un pequeñito impulso. Si hacéis impulsos, tranquilo, no pasa nada, no estáis... no viene a ser trampa porque estáis tan recto que es casi insignificante para el hombro. Sí que es verdad, os ayuda mucho a hacer, cuando ¿no? flexionamos las rodillas, estamos abajo del todo y tiramos, ayuda un montón. Pero para el hombro es insignificante esa trampa porque la posición del cuerpo está tan recta
que el hombro sigue trabajando enormemente. Bien. Y aquí quiero que veáis el primer secreto que tiene a la hora de hacer los presses de hombro, porque con el press militar nos enseña de manera natural, cuando nos hace bajar del todo, de que por qué es tan bueno. Y es básicamente por esto, señores. Mirad, chicos, cuando estoy abajo del todo, cuando tengo la barra aquí apoyada al esternón prácticamente, mirad la posición que tengo de donde empieza la repetición. Es totalmente abajo del todo. ¿No? Totalmente abajo del todo. Estamos aquí. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando hacemos presses, ya sea obviamente con la barra o luego con las mancuernas, que ahí es donde entra el debate, hay que bajar. Hay que bajar. Porque cuando tú estás bajando del todo y empiezas la repetición desde aquí, está trabajando el hombro 100%. A medida que vamos subiendo, empieza cada vez más a entrar el tríceps. Aunque incluso, sí, el hombro sigue, pero cada vez menos, ¿no? Es como que la tensión se invierte, ¿no? En porcentajes. A medida que más yo voy subiendo, más me va entrando el tríceps y menos me va entrando el hombro. Hasta llegar al bloqueo del todo, que está el tríceps totalmente tensionado, ¿no? Yo diría que a partir de un ángulo de 90 grados que tenemos el brazo, es cuando ya el hombro empieza a bajar. No es que ya no trabaje del todo, ni mucho menos, no. Que empieza a trabajar menos. La tensión en porcentajes empieza a ser menos. Pero cuando estamos desde abajo del todo, la tensión es 100%. Por lo tanto, para hacer un press lo más eficiente posible, tenemos que empezar desde abajo del todo. Ok, en este movimiento, por una cosa de física natural, ¿no? Por el posicionamiento, por estar de pie, porque tenemos, sobre todo cuando ya estamos trabajando con cargas y vamos avanzando en las repeticiones, cada vez bajamos más, incluso nos apoyamos. De hecho, hay momentos que estás hasta cansado, cuando ya llevas, yo qué sé, 8 repeticiones, 6, 8 repeticiones con buena carga, ojo, el sistema cardio, el cardio ahí tela, y llega un punto que te apoyas la barra en todo el esternón, descansando un poco para ir a por más repeticiones, ¿no? Pues, claro, eso es en esa posición de inicial, cuando hacemos una nueva repetición e iniciamos desde ahí abajo del todo, el hombro está, pero vamos, trabajando a un nivel brutal. Entonces, cuando saqué a colación lo que dije, sobre todo cuando hacemos todos los presses, pero sobre todo en mancuernas, porque ahí es cuando más vemos cómo la gente trampea, solo por ego, por intentar levantar más pesos y demás. Ojo, no quiero decir que si tú tienes en tu programa, porque yo creo que en realidad hay que periodizar, la gente seria, ya no te digo solo los culturistas de competición, que es obvio, pero gente que quiere seria, que quiere el mayor rendimiento, las mayores ganancias musculares y que se lo toma esto muy en serio, vamos, culturistas al final de cuentas, porque el culturismo es eso, no es solo subirse a una tarima, ni mucho menos. Es al final tener un estilo de vida que te lleva a obtener las mayores ganancias musculares posibles, eso es culturismo, y la gente que es seria, que realmente quiere las mayores ganancias, el mayor provecho, y sacar el mayor provecho a esto, creo que al final tienen que ellos tener una periodización, una programación anual. Esto de ir a entrenar, bueno, a ver qué hago hoy, con eso no vas a llegar a ningún lado. Con eso no vas a ir a ningún lado. No vas a llegar lejos, o no vas a obtener el mayor potencial a tu rendimiento, a tu genética, a todo, hasta incluso la química, aunque estés tomando química. Hay que ir a por todas y hay que tener las cosas bien estructuradas, ¿vale? Tampoco se trata de, y sí, hay que matarse en el gimnasio, hay que ir y reventarse los huevos ahí, pero tienes que tener las cosas programadas con cabeza. No puedes ir, bueno, a ver qué hago hoy, a ver qué entreno, hoy voy a entrenar pecho, hoy voy no sé qué. No. Ten tu programa, ten tu cuaderno, o incluso el móvil, ahora no hace falta ir con cuaderno. Entonces, hay que tener, en la periodización, hay que tener momentos, sí, de entrenar la fuerza. El músculo también necesita entrenar la fuerza, también es un estímulo diferente, es otro tipo de estímulo, entran otras fibras, las miofibrillas, blancas, rojas, bueno, no vamos a entrar en tecnicismo, pero entran otro tipo de fibras que generan otro tipo de musculatura. Por eso la periodización es muy, muy importante, ¿no? De ahí
Tudoro Bompa, para los que quienes quieran comenzar el tema de la periodización, Tudoro Bompa es buenísimo. Yo empecé con él cuando incluso era natural antes de tomar esteroides y mis ganancias de manera natural fueron brutales. Bien, entonces, en una periodización en la que estamos en el periodo, valga la redundancia, de fuerza, sí, vale. Que hagas un press con hombro con mancuerna muy pesado, muy pesado, porque estás a 4 repeticiones, 3, 4 repeticiones, sí, vale verga que, ay, no, es que, aparte es que no vas a poder, desde abajo del todo no vas a poder, no vas a hacer la primera, solo la primera repetición. La segunda ya no vas a poder, entonces sí, no pasa nada que llegues solo hasta aquí, porque estás al final manejando unas cargas muy altas, pero bueno, porque estás en tu periodización de entrenamientos de fuerza, ¿no? Aplicando otro estímulo al músculo. Pero bueno, ojo, entre comillas, perdón, entre paréntesis, eso, la periodización de fuerza en el culturismo no suele ser tan larga. Además suele ser cuando estás con muchas calorías, en invierno por lo general, comiendo muchas calorías, muy fuerte, y 3 meses como máximo. Pero bueno, entonces sí, ahí sí, no pasa nada. Todo el resto de que no estás con tu periodización de entreno de fuerza y más hipertrofia, hay que hacer los presses con mancuerna abajo del todo, ¿vale? Entonces va un press normal, ¿no? Yo, como os decía, siempre veo a la gente llegar aquí en este recorrido. ¿Por qué? Hermano, llega abajo, tira para abajo del todo, mira, así. ¡Pum! ¡Pum! Hay que bajar, hay que bajar. Bien, vamos con el siguiente ejercicio que quiero enseñaros. Con mancuerna, habéis visto el con mancuerna normal, ¿vale? También hacer con el mancuerna, ya que estamos a una mano, va muy bien, porque trabaja el músculo de manera unilateral. Yo soy muy partidario a veces de, si se puede, de trabajar de manera unilateral. Ahí tenemos los remos con mancuerna para la espalda. Incluso en el pecho también hay que trabajar a veces de manera unilateral. En el hombro también. Va muy bien. Nos apoyamos con la mano libre para no perder el equilibrio. Esto de pie va mucho mejor que de sentado, obviamente. De sentado prácticamente es súper incómodo, no se puede hacer. Entonces va muy bien hacer un press con mancuerna a una mano, unilateral, para enfocarnos solo en ese momento del ejercicio, solo en un hombro, va muy bien. Bien, el siguiente ejercicio que quiero enseñaros con mancuerna es el famoso press, bueno, mal llamado press Arnold. ¿Y por qué digo mal llamado? Me cago en tu puta mierda, barra de los cojones. Joder. ¿Por qué digo mal llamado press Arnold? Porque en realidad se llamaba press Scott. Antes de que Arnold lo hiciera famoso, Arnold no lo inventó. Se le puso así porque era el que más lo hacía, ¿no? Así como está el banco Scott, porque Larry Scott no es que lo inventara, sino que él lo usaba mucho para los bíceps, digo, ¿no? El banco Scott. También estaba el press Scott, del mismísimo también Larry Scott, porque él fue el que más lo hacía en el famoso gimnasio de Vincent Gironda. Pero bien, digo mal llamado no solo por eso, no solo por esa anécdota de que en realidad en el círculo del culturismo de aquella época, de la era dorada del culturismo, de los años 60 y demás, 60, 70, se sabía que el que más lo hacía era el Scott. Luego ya lo cogió Arnold y lo empezó a usar mucho y se hizo más famoso porque sí, ahí empezó la época de los documentales, de las más revistas, y Arnold era Arnold Schwarzenegger. Era el culturista que al final hizo que el culturismo lo conociera todo el mundo, ¿no? Se hiciera muy famoso. Y ya se le veía a él haciendo mucho este ejercicio. Vale, no solamente por esa anécdota de que quién era el que más lo hacía o cómo se llamaba y mierdas, sino más que nada porque Arnold lo hacía mal. Sí, lo habéis escuchado bien, lo hacía mal. Arnold Schwarzenegger hacía el press Arnold, mal llamado press Arnold, lo hacía como ya creo que todos lo conocemos, ¿no? Que es coger las mancuernas
llevarlas muy enfrente de frente, ¿no? Con los nudillos mirando hacia afuera y hacer toda una rotación para luego hacer el press con bloqueo y todo. Bien. Pues antes de que este famoso ejercicio se le cambiara hasta el nombre porque se llamaba, como decía, Press Scott, de Larry Scott, que era al quien más se le veía haciéndole, pero como digo, más en el círculo de los culturistas. Él lo hacía, Larry Scott, de la siguiente manera, que esto se lo enseñó Vincent Gironda, en el gimnasio Vincent Gym. Y era, cogemos la mancuerna y llevamos primero que nada la posición de la mano, tiene que el dedo meñique ir tocando en la parte interna de la mancuerna, ¿vale? Eso para empezar. Y una vez ahí, con el dedo meñique apuntando hacia arriba, la mancuerna queda en esta posición, y si es el codo, más que llevar la mano, es el codo que está hacia adelante, y en esta posición, girar para luego subir hasta no el bloqueo. Y con las mancuernas hacia arriba, con el dedo meñique hacia arriba. Y sin bloquear. ¿Vale? Sería así el movimiento, porque tiene un poquito de coordinación. Me pongo de lado, para que lo veáis. Y de espalda. Bien. Si habéis estado atentos y habéis visto lo que es básicamente una rotación del hombro. Más que un press como tal, sí que es verdad que se hace un ligero press hacia arriba, ¿no? De la mancuerna, pero nunca llegando al bloqueo, ni mucho menos. Es más una rotación del hombro por medio de el codo, llevando el codo hacia adelante y luego hacia atrás, lo máximo que se pueda. Hay un vídeo que hizo Larry Scott, que ya pondré el nombre por ahí, creo que es Hypertrophy, bueno, en fin, lo pondré por ahí, ahora no me acuerdo. Yo tenía, de hecho, ese vídeo, que es Larry Scott, ya de mayorcito, enseñando en seminarios, etcétera, los ejercicios de todo el cuerpo, vamos, todo tipo de ejercicios. Hay una cantidad de ejercicios ahí que no habéis visto, que muchos de vosotros a lo mejor no habéis visto en la vida. Y así a Larry Scott. Solía estar en YouTube entero, creo que todavía está, pero una vez lo vi, luego se ve que lo borraron, en fin. Si no, lo tenéis en parte. Bueno, este ejercicio en concreto, Larry Scott sale enseñándoselo al gran Francis Benfato, un culturista de los años 90, uno de los cuerpos más estéticos de la historia, y sale enseñándolo, lo pondré por aquí, ¿vale? Y le enseña cómo hacerlo, ¿no? Francis Benfato nunca lo había visto, esa manera de hacer el press mal llamado Arnold. Y de hecho, al principio, no sé si ya el vídeo, bueno, ahora cuando lo edite, no sé si el vídeo ya lo habéis visto, lo estáis viendo, lo hace totalmente al revés y le tiene que decir no. Y hay un momento que cuando se lo está explicando, y es lo que quiero explicaros también a vosotros, que es lo mismo que hacer una elevación lateral con mancuerna. De hecho, Larry Scott se lo dice ahí a Francis Benfato. Es exactamente lo mismo, ya sea el de lateral, de pie, ¿no? O como incluso posterior, que el posterior también se suele hacer así. El posterior también se puede hacer muy, muy estricto así, pero también se puede hacer con ese giro, ¿no? Con ese giro de muñeca, ¿no? ¡Pum! Pero sobre todo, se parece mucho más en el lateral. Pues es lo mismo. Mira, fijaros, aquí y luego aquí. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Es un press ligero, pero más tenéis que concentraros en esa rotación. ¿Por qué? Porque lo que estáis trabajando ahí es la cabeza lateral prácticamente a tope. Es un ejercicio tan inteligentemente hecho para el hombro que
Claro, al hacer también esa ligero press, esto es un press mezclado con una elevación lateral. O sea, es una verdadera locura. Es una verdadera locura. La congestión, yo ahora mismo tengo los hombros ardiendo. Es increíble. Así que Press Arnold, que en realidad se llamaba Press Scott, pero es diferente, ¿vale? Muy diferente. ¿Por qué? Porque en el Press Arnold, el famoso Press Arnold que conocemos, se involucra demasiado el deltoide frontal. ¿Para qué quieres meter tanto el deltoide frontal ahí cuando ya el deltoide frontal se trabaja en un simple press militar, en casi todos los presses, en los presses para pecho? Ya está trabajando tanto el frontal. ¿Para qué quieres en este movimiento involucrar tanto? Con el Press Scott, así, el deltoide frontal es mínimo. Es mínimo. Se involucra muchísimo más la cabeza lateral, haciéndolo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis hacer un press Arnold perfecto, volver a hacer el press Scott, que fue el primero, porque tenéis que entender que en la cronología Larry Scott es más antiguo que Arnold Schwarzenegger. De hecho, Larry Scott, seguro que ya lo sabréis muchos, Larry Scott fue el primer Mr. Olympia. Años 65 y 66, 2 veces Mr. Olympia fue Larry Scott. Arnold Schwarzenegger no fue Mr. Olympia hasta el año 70, ¿sí, no? 75, 66. Luego fue Sergio Oliva, 66, 67, 68, 69, sí, correcto. Arnold Schwarzenegger no fue Mr. Olympia hasta el año 70, su primer Mr. Olympia. Entonces, Larry Scott ya es más antiguo, no mucho más, pero que Arnold Schwarzenegger. Por lo tanto, él fue el que no lo desarrolló él en sí como tal, pero sí que lo usó mucho y le dio la notoriedad que ya la vieron muchos de los culturistas de aquella época. Tenéis que pensar que el Arnold Schwarzenegger, nada más llegar a Estados Unidos, Weider lo primero que hizo fue enviarlo al gimnasio de Vince Gironda para aprender a entrenar. Con eso os digo todo. Bueno, así que ahí tenéis el bien press mal llamado Arnold, bien hecho. Ok. En lo que viene a ser presses con libres, ¿vale? Mancuernas, barra, ya estaríamos. A partir de aquí, los presses con mancuerna, o sea, perdón, los press con máquinas son fantásticos. Os los recomiendo enormemente. Yo, en una rutina en la que entrenaría en una sesión entera el hombro, yo empezaría con algún press libre. Podría ser uno con barra, luego en otro día, otra sesión, cambiaría a mancuernas. Luego haría alguna especie de serie gigante, donde o incluso podéis hacer alguna serie gigante donde involucre diferentes presses. Haría 1 o 2, ya sea siempre si quiero hacer primero un día con barra, luego otro día con mancuerna, haría 2 ejercicios diferentes. Y luego me pasaría a hacer 1 o 2 incluso ejercicios más con presses, pero con máquina, ¿vale? Ya sea la máquina Smith es muy buena, o máquinas ya totalmente específicas para press, ¿no? Ahora me viene una muy buena a la cabeza, pero muy buena de la marca Hammer Strength, ¿no? Famosísimas, son máquinas especiales diseñadas para culturismo puro y duro. En la que estamos acostados en un ángulo casi como de 45 grados, viene así, es como si fuera un press inclinado para pecho, y la máquina en realidad se tira en esa misma posición que estamos tumbados, hacia atrás, hacia arriba, pero hacia atrás. No así, porque ahí ya sería pecho, obviamente, sino hacia atrás. Esa máquina es buenísima. Quien tiene la suerte de tenerla, que la use un montón. Si no, cualquier máquina de mierda, que esté sentado normal, usadla también. Usadla en la misma sesión donde ya habéis hecho press ya sea con la barra, con la mancuerna, lo que sea. Haced luego, acabad el press, por así decirlo. Si ya estáis haciendo un momento solo lo que son presses, acabad el press con una máquina, ¿vale? Bien, yo que entreno en casa, como ya lo sabéis, también tenemos una opción. Y viene a ser con una barra, pero tenemos que irnos afuera porque necesitaremos una pared. Bien, pues como os decía, teniendo una pared lisa, lo más lisa, bueno, esto no es lisa, ¿vale? Pero me funciona igual, pero si puede ser totalmente lisa, mucho mejor. Y con una barra y 2 discos completamente redondos,
Ya veréis el por qué. Podemos emular de manera no exacta, pero sí bastante efectiva, a lo que viene a ser una máquina o la máquina Smith, ¿no? Y es básicamente apoyar la barra y los discos en la pared del todo y simplemente girarlos como de una rueda se tratase. Como podéis ver, mi postura del cuerpo ya tiene una inclinación hacia adelante que va muy bien, ¿no? Si ya venimos de hacer un premilitar en el que estamos totalmente rectos, pues aquí estar en un ángulo un poquito hacia adelante nos cambia el ángulo y el estímulo, y el hecho de la barra estar fija, como la máquina Smith, por ejemplo, ¿no? El multipower, nos lleva a otra tensión mecánica y a otro estímulo. Por lo tanto, para los que entrenéis en casa como yo, aquí tendréis una alternativa a una máquina, sobre todo a la máquina Smith. Bien, ahora si lo que queremos ya es rizar el rizo con algún tipo de otra variedad de press, ¿no? Aunque ya tenemos bastante entre barras, mancuernas, máquinas, ¿no? Y demás, pues aquí os traigo un ejercicio muy curioso, ¿vale? En un banco inclinado, ¿de acuerdo? Se puede hacer tanto con barra como con mancuerna y es, no tiene un nombre como tal, pero bueno, he visto por ahí que le suelen llamar anti-gravity press, que viene a ser traducción en español, inglés, press antigravedad, y ya veréis el porqué. Como os decía, entonces, en un banco inclinado nos ponemos boca abajo, cogemos una barra pequeña, en este caso la misma barra de seta, y sería llevar en posición de press, elevando los codos, obviamente. Esperad que me ponga un poco más adelante porque me molestan aquí los soportes estos de mierda. Y ponemos en esta posición y imaginarnos como que vamos a hacer el press elevando al máximo, como decía, los codos, así, y hacemos ese press. ¡Oh, Dios mío! ¡Buah! Y es una cosa que no os podéis imaginar lo difícil que se hace. Incluso con esta mierda de pesos, que habría que usar hasta menos peso incluso. Por el simple hecho, como ya su nombre más o menos lo dice, antigravedad, es que hay que luchar con la fuerza de gravedad para que el peso no te lleve, no te caiga, no te empuje para abajo. Es increíble. Como decía, se puede hacer también con mancuerna. Estas mancuernas son muy pesadas. Estas mancuernas son 7 kilos, creo que hay aquí, si no me equivoco. A ver, es que es pesadísimo también. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Como podéis ver, hay que hacerlo relativamente como con impulso, explosivo, porque si que intentáis hacerlo lento, os vais a la mierda. Bueno, tendríamos que bajar muchísimo más el peso. No sé, por ejemplo, podemos hacerlo con unos discos. Estos son de 2 kilos. Y aquí sí ya podríamos hacerlo un poco más lento, pero por una cosa lógica de haber menos peso. Y aún así es brutal, brutal. Esto para hacerlo al final del entrenamiento de hombro, un poquito como el breath for press, o también metido como ejercicio en una super serie o serie gigante, que por cierto, hacer rutinas de series gigantes, es decir, llevar, ¿no? Cuando digo serie gigante, para mí es mínimo, bueno, 3 ejercicios ya son una serie gigante, porque, como sabéis, super series son 2 ejercicios, ¿no? Sin descanso, ¿no? 2 ejercicios uno tras otro. A partir de 3, sí, ya sería una serie gigante, pero para mí, cuando es, sobre todo yo lo veo más cuando son 4 ejercicios. Cuando haces 4 ejercicios diferentes, involucrando el mismo músculo, obviamente, sin descanso, para mí 4 lo considero más una serie gigante, pero bueno. Este ejercicio, así como el breath for press o el Cuban press, ¿no? El press cubano o el press breath for,
Este también, usarlo en una, como os decía, en una super serie, pero sobre todo en una serie gigante, es brutal. Y como decía, el hombro responde muy bien a ese tipo de entrenamientos, que lo tengáis en cuenta. El hombro le encanta la congestión, le encanta la quemazón, le encanta la quemazón. De hecho, por ejemplo, pero eso ya sería, bueno, eso sí, yo ya en realidad lo dejaremos para el vídeo donde hablemos sobre la cabeza lateral. También le gusta mucho la isotensión, responde muy bien a ese tipo de estímulo de alta congestión, alta quemazón. Entonces, todo tipo de técnicas de series gigantes, isométricas, isotensión, etcétera, va muy bien para el hombro, muy bien, ¿vale? Entonces, eso ya como dato. Haced presses, si queréis unos deltoides masivos como cocos, haced cientos, si no miles de presses de todo tipo, pero como un poseso, y tendréis unos hombros, unos deltoides masivos, masivos. Hacedme caso. Esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Déjate un like, comenta, duda, pregunta, lo que sea. Sígueme también en Instagram para rutina, para asesoramientos de todo tipo, entrenamiento, nutrición, farmacología, profesionales, amateurs, de todo tipo. Siempre más en el ámbito de culturismo acérrimo, y ya nos vemos en el siguiente vídeo de esta saga de 3 vídeos de secretos y de los hombros. Así que espero que os haya gustado el vídeo y, como dije, hasta el siguiente vídeo.